Hola señores, ¿cómo están ustedes? Soy Stephen Murray Kierna. Bienvenidos a mi casa aquí en la Roma Norte. Aquí a mi biblioteca, donde tengo muchos libros sobre la historia de México, el arte de México, muchas cosas, porque estamos muy orgullosos de este país. Bueno, yo soy ciudadano irlandés, vengo de la ciudad de Dublín. Hay un cuadro aquí a mi izquierda, un parque en el centro histórico de Dublín. Tengo ya más o menos como 2 décadas en este país. Voy y vengo, pero normalmente vivo aquí en México. Bueno, es que bienvenidos y vamos a hablar un poquito sobre mis experiencias aquí, lo que estamos haciendo, el trabajo y la cultura de los irlandeses y otras sorpresas. Entonces, nos vemos ahorita. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal amigos de Infósferas? Es un gusto saludarlos desde esta épica colonia Roma, donde se ha grabado una de las mejores películas de la historia del cine mexicano contemporáneo. Y estamos con Stephen. Stephen, qué gusto que nos recibas aquí. Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto tenerlos aquí. En tu casa, que la verdad está maravilloso. Hay un sol radiante en la Ciudad de México, estamos muy a gusto en este mes de febrero. Sí, por eso muchos muchos extranjeros estamos aquí para aprovechar esta maravilla que se llama el clima mexicano. Perfecto. Una maravilla. Vamos a platicar con Stephen un par de preguntas que tenemos para él, para que nos cuente toda su experiencia aquí en México. Yo soy Paco del Reyo, esto es Infósferas. Y bueno amigos, continuamos aquí en esta maravillosa colonia Roma, en la casa de Stephen, que nos ha recibido de maravilla, un excelente anfitrión. Stephen, cuéntanos, ¿cómo llegaste a México? Bueno, es que tengo que recordar con mucho cuidado porque llegué aquí y luego regresé, entonces ya tengo 2 vueltas en México. La primera vez que llegué, cuando yo era un niño, más o menos, muy joven, tenía 24 años, llegué aquí por invitación del rector de la Universidad de Anáhuac para trabajar con él, un irlandés por cierto, otro irlandés, para trabajar con él en el desarrollo de esas universidades. Entonces me quedé con ese señor por unos 10 años de hecho. Entonces el año académico en México y luego el verano es que en mi país, en la capital de Irlanda, en Dublín. Y entonces muy a gusto aquí. Llegué aquí la primera vez sin español, sin amistades y todo eso. Me acuerdo muy bien, es que llegando un domingo en la noche aquí, es que con algo de preocupación. De hecho me sentía medio deprimido, porque si llegas al DF en la noche, lo que ves es un océano de luces. Es que las luces de Londres o de Nueva York o otras ciudades más o menos grandes es un mar de luces, pero aquí es un verdadero océano. Entonces la escala te da miedo, te da susto. Es una reacción profunda. Es que ¿cómo es posible que los seres humanos han creado algo de este tamaño, esta escala? Y aparte es que entramos por una nube de contaminación, una nube negro arriba de la ciudad, lo que no existe ahora, por cierto. Es que aunque no me crean, es que el aire está mucho mejor que antes. Entonces, esta mezcla de la falta de español, la falta de conocimiento sobre qué diablos dónde iba a trabajar, la Anáhuac, porque me dijeron que iba a trabajar en la Universidad Anáhuac en vez de Anáhuac. Cosas así, ¿no? La falta de información. Y luego este asunto es que había... ¿no? Las dimensiones. Sí, había dejado mi familia en Irlanda. Obviamente con este sentido muy activo de curiosidad y de aventura. Entonces llegué aquí. Yo había decidido más o menos, bueno, me quedo un mes. Es que hice un error, es que me quedé un mes y voy a regresar a finales de febrero de ese año. Y luego fui a trabajar al día siguiente, fui a vivir con 2 mexicanos, empecé a crear una red de amistades entre los mexicanos. Por eso es que hablo
más o menos hablo bien el español a través de las redes de amistades con mexicanos que desarrollé aquí, no a través de clases, porque es que, bueno, para mí en lo personal, no me gusta tomar clases, entonces a través ¿cómo se llama? Una muy buena vida social, a través de juntas, conversaciones con la gente, obviamente empiezas fingiendo que entiendes todo. Entonces, el clásico lenguaje corporal es que, sí, yes, I understand everything, ¿no? Y luego, y luego es que, en plan de prueba, es que tu compañero te dice, bueno, Steven, eres una mujer, ¿no? Sí, yes, sí. Entonces obviamente la otra persona entiende que no entiendes muy bien el español, pero poco a poco. Necesitas vocabulario, la autoconfianza, es que conocimientos gramaticales, pero sobre todo esta capacidad para no hacer traducciones simultáneas en la cabeza. Entonces que salga de manera directa, ¿cómo se llama? Tu comentario y luego que entre de manera directa. No hay un mecanismo de traducción simultánea en la cabeza. Y aparte también autoconfianza para hacer los errores y no pensar que eres un tonto, porque si en el contexto de la ausencia de un idioma te sientes muy estúpido, aunque tienes doctorado y todo lo demás, pero te sientes medio, bastante débil y vulnerable y sensible y todo eso. Y luego es que siempre hay alguien que quiere hacer un juego de poder en cuanto a la lingüística, en cuanto al idioma. Entonces, obviamente todos son pruebas y son parte del viaje hasta un destino de más o menos de fluidez. Y sí, me gustó mucho. Me acuerdo es que la primera semana en México, me invitaron a un salón de baile de salsa que se llamaba La Riviera, ahí por División Norte, por el metro División Norte. Ya es una torre de departamentos. Y era un gran salón de música en vivo. Cada vez hay menos música así, por cierto, pero en aquella época había muchos salones, el Salón 21, La Riviera, es que la Maraca que todavía existe, sí, sobre el eje 5. Entonces yo fui a la Ribera y yo decía, es que, ¿qué voy a tomar, por ejemplo? Es que en Irlanda normalmente tomamos cerveza negra, que es la Guinness, pero aquí es que hay otras opciones y normalmente la gente aquí sí toman sus cervezas que son excelentes en este país. Cualquier cerveza que he tomado en este país es una maravilla. Pero también tienen su tequila y su mezcal y todo eso. Ron. Sí, pero lo que era muy de moda en aquella época, la Cuba libre. Sí. Entonces, Bacardí añejo con coca, unos hielitos y estás bien. Entonces yo empecé a tomar esta cosa que se llamaba la Cuba. Sí. Y muy a gusto con mis nuevos compañeros. Y luego llega una señorita conmigo. Lo que no hace una irlandesa, por cierto. Pero, joven, ¿quieres bailar? Así, wow, me gusta este país. Sí. Hay gente, hasta las chicas tienen autoconfianza en este país. A una semana de haber llegado. Es que a lo mejor es que ella pensaba, pobrecito, el güerito que medio abandonado ahí en su todos los demás están bugueando. Sí. Y el güerito está ahí medio abandonado. Entonces, la señorita pasó conmigo. Es que yo obviamente, entre la mesa, la aceptación en la mesa y la realidad del baile en la pista, yo sí, ¿cómo voy a decirle que no entiendo nada de los pasos de este baile? Ni entiendo, ni sé cómo se llama el género, la salsa. Entonces empezamos a bailar y ella me dijo, no, es que nada más es que tienes que bailar conmigo de manera muy íntima. Otra experiencia, porque en mi país es que las chicas no, sobre todo el primer baile, no te invitan a bailar así. Entonces empezamos a bailar así y yo decía, de repente me gusta mucho este país. Muy buen clima, la gente muy amigable, es que excelentes bebidas, es que ¿qué más? Bueno, dentro de límites, ¿qué más necesitas?
Y me acuerdo eso, es que la primera semana me acuerdo que yo pasé las noches leyendo los cuentos de Sherlock Holmes, porque yo estaba medio aburrido y no pude ver la televisión porque no entendí ni una palabra. La televisión de Paco Stanley Uy, y todo eso, ¿no? Es que... los años 90. Sí, llévatelo, ganaste. Con estas chicas en el público del estudio, ¿no? Bailando también. Entonces, algo diferente para mí. Pero al mismo tiempo, mi reacción es que me gusta esta experiencia. Ya estoy convencido que quiero pasar como mínimo es que el semestre, la náhuatl ahí, y luego iba a regresar en junio, creo, para trabajar en la Universidad de Dublín. Y así es que trabajaba por varios años, es que en la náhuatl durante el año académico, y luego el mes de julio y la segunda mitad de diciembre en mi país, con la familia allá. Y así es que lo mejor de ambos mundos, Qué bueno. si puede decir eso, ¿no? Y también es que obviamente puedo hablar de las diferencias, este asunto de la señorita que se acercó conmigo para invitarme a bailar y eso es diferente. Pero el típico irlandés está muy compatible, es que es un país muy compatible para él. Un típico irlandés está muy cómodo aquí. Y yo creo que los mexicanos están muy cómodos con nosotros también. Porque no hay nosotros no llegamos con prejuicios, con la necesidad de andar con otros angloparlantes. Y tenemos más o menos la confianza de los alemanes para pueblear y todo eso. Y lo que no tienen muchos gringos, los gringos es que se quedan aquí en la Roma Norte, en la Condesa o en Polanco. Y viven en un mundo con otras personas hablando en inglés con ellas. Y no veo es que han creado, y a veces es que tienen años aquí, pero no han creado una red de amigos que son mexicanos, que pueden hablar del estado de Chihuahua, el estado de Chiapas, Sí. que comen su comida típica de aquí, que tienen sus tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos aspectos, ¿por qué están aquí si no están participando activamente en lo que hacen los mexicanos? Los defeños o los chihuahuenses o los veracruzanos o quien sea, es que cada región de este país, ni hablar de los estados, pero dentro de cada estado hay regiones. Sí. Entonces tienes la Mixteca en Oaxaca, pero también tienes los valles centrales en Oaxaca. Y luego tienes el Istmo de Tehuantepec, que es diferente otra vez. Entonces un aspecto del país que me gusta mucho es la riqueza de sus diferentes culturas, idiomas, gastronomía, arquitectura también. Es que la arquitectura de Morelia, Zacatecas, de la ciudad, del centro histórico de Campeche, la arquitectura de Mérida también, que es diferente. Y el país es que debe reconocer eso con aún más orgullo, que hay una riqueza impresionante en este país, en muchos aspectos. Y no solo la riqueza más obvia, que es las finanzas, que es otra cosa aparte, ¿no? He visto una riqueza, varias riquezas dentro de las familias más pobres de este país, en la Mixteca, por ejemplo. Una riqueza de varios idiomas, es que los nativos y también es que el español que tienen. Y luego su ropa, sus danzas, su música, sus excelentes modales también, que es algo que reconozco con mucha humildad, de hecho. Qué gusto, Stephen, de verdad es una relación que ha pasado por el tiempo, ¿no? La relación Irlanda-México es una relación Sí, algo de tiempo, desde el sí. batallón de San Patricio hasta más para acá, ¿no? Sí, bueno, hablando de los irlandeses en México, también es una historia muy interesante. Supuestamente el primer irlandés que llegó a México, según una leyenda irlandesa, y también existe una leyenda equivalente en México. A ver, coméntanos. Más o menos en el año 520, es decir, hace 1600 años más o menos, Sí.
llegó un santo irlandés que se llamaba Brendan, según la leyenda irlandesa, Sí. a 8,000 kilómetros de México. Él llegó a un lugar donde está ahora, es que México. Y él es que, ¿cómo se llama? Hizo algunas cosas en la costa, a lo mejor donde está Campeche o Veracruz. Hizo algunas cosas ahí y regresó a Irlanda hablando de un lugar de gente morena, más o menos los toltecas o los aztecas o La alguien gente así. que habitaba esa zona. Sí, 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 exacto. Y ustedes tienen una leyenda de qué época también, que habla de un güero que llegó a México y que según la leyenda iba a llegar otro güero 1000 años después. Sí. ¿Qué pasó en 1521? Pues lo que ya conocemos, cuando llegaron las embarcaciones de Hernán Cortés. Sí, llegó Hernán Cortés 1000 años después, Sí. confirmando la leyenda mexicana. Ujú. Pero también es que con la confirmación de una leyenda ubicada en Irlanda, obviamente sin internet y todo eso, es que ¿cómo es posible Sí. que dos leyendas tienen algo que ver una con la otra? ¿No? Sí. Me explico. Entonces, supuestamente es que, quién sabe si es la verdad o no. Supuestamente llegó este irlandés, un misionario a México y luego regresó a Irlanda. El primer irlandés que yo sé que realmente sí, sí es seguro que llegó a México, era un pirata, más o menos en 1561, más o Wow, menos. toda esta época de Francis Drake y todo. Exactamente, la época de la temporada alta de los piratas. Sí, exacto. Capitán Morgan, Exacto. Barba Negra, es que todo eso. Esa época de piratas, Y corsarios. sí, 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 ex marineros que, okay, no vamos a perder nuestro tiempo con lo mínimo de sueldo que nos pagan, es que vamos a ser piratas. Entonces, este grupo de barcos llegaron a más o menos donde está el puerto de Veracruz ahora. Y por falta de espacio para muchos hombres, dejaron como 60 hombres en Veracruz. Ok. Hay que reconocer que fueron protestantes y también ingleses o irlandeses. Irlanda era parte de Sí, de la Gran Bretaña. de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron llegaron las autoridades de la Inquisición y mataron a todos por no ser católicos. Claro. Y por ser espías y todo eso. Y entre los piratas había un irlandés que hay evidencia de su existencia y Wow. todo. Entonces, más o menos en 1561. Luego es que el primer irlandés famoso en este país era un señor que se llamaba Guillaume de Lampart, Guillermo Lombardo, 1640-41 más o menos. Ujú. Él llegó aquí con el famoso arzobispo Palafox, Ajá. arzobispo Juan de de Puebla. Palafox. Ujú. Sí, Juan de Palafox, que Puebla estaba empezando a constituirse con lo que sería la gran capital de México. exacto. Sí, que es- Y él fundó la biblioteca que lleva su nombre hasta ahora. Ujú. Entonces, este irlandés llegó también con el virrey y con el nuevo arzobispo de Puebla. Entonces los tres, es como, imagínense, es Sí. una conversación muy interesante en ese barco. Y llegaron a México después de todas las aventuras de tormentas y todo eso para llegar aquí. Y este señor, el irlandés, se dio cuenta de la injusticia de la Inquisición, del trato de los nativos aquí, de muchos factores, y él con su sentido de justicia a la irlandesa. ¿Cómo es posible que traten tan mal a los peones, a los indígenas en las haciendas y todo eso? Entonces él empezó a hablar muy fuerte en contra, sobre todo de la Inquisición, que era un instituto bastante corrupto. ¿Cuál fue el propósito de la Inquisición? Robar el dinero de los judíos o los protestantes, porque si alguien, según la Inquisición, si alguien es un protestante o un judío, los miembros de la Inquisición reciben la fortuna de esa persona. Entonces, obviamente tenían este ánimo para encontrar a los no católicos.
los judíos y los protestantes, o los católicos que tenían mucho dinero, pero según la Inquisición ya practicaban otra religión. Entonces existía este propósito financiero para matar a estas personas. Y él no estaba de acuerdo con eso, y de repente era un señor muy peligroso para la Inquisición. Y entonces lo dejaron en la prisión, en la cárcel de la Inquisición, lo que es ahora el Palacio de Medicina, Medicina, sí. en el centro. Y lo dejaron ahí por 19 años. Y él, en algún momento, él salió y escribió una proclamación de la independencia de Nueva España, lo que es ahora México. Entonces, un señor extra peligroso. ¿Qué tal, eh? Entonces él tuvo que regresar a la cárcel, y en más o menos 1659 o 60 más o menos lo quemaron Wow, para terminar el problema, el riesgo de este señor. ese foco. Sí, sí. Pues bueno, amigos, esto es parte de esa pequeña introducción. Muy breve, da para un conversatorio completo, para pasarse unas horas platicando con Steven toda esta parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir platicando otros temas, ¿qué te parece? Sí, perfecto, con mucho gusto. Bueno, pues seguimos en Infósferas, aquí nos quedamos.